Muy buenos días para todos. Bienvenidos al webinar Huella de carbono de la matriz de significancia a la acción. Agradecemos su participación y el interés en este tema clave para la sostenibilidad corporativa y la mitigación del cambio climático. Mi nombre es Camilo Salgado y les hablaré en representación de Intertech, donde apoyamos organizaciones como ustedes con servicios integrales para avanzar hacia modelos más responsables con el medio ambiente. En Intertech ofrecemos certificación de sistemas de gestión, que le permite asegurar que sus procesos cumplen con estándares internacionales de calidad, ambiente y seguridad. Capacitación especializada, para que su personal entienda los requisitos técnicos, los retos prácticos y las mejores prácticas de sostenibilidad y cumplimiento regulatorio. Auditorías sociales y evaluación de proveedores, que son herramientas esenciales para garantizar que toda la cadena de suministro opere bajo buenas condiciones y estándares éticos. Verificación de gases de efecto invernadero para medir, reportar y validar las emisiones que generan sus actividades, incluyendo los alcances 1, 2 y especialmente 3, que normalmente tienen mayor potencial de impacto. Hoy, para profundizar en el alcance 3, me complace presentar a Carla Romero Campo. Carla es bióloga de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario, con maestría en Planificación Territorial y Gestión Ambiental. Tiene amplia experiencia de más de 15 años en sostenibilidad y huella de carbono. Ha liderado procesos de cálculo de inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero, proyectos de mitigación, diseño de políticas ambientales y acompañamiento técnico en empresas que buscan mejorar su desempeño climático. Ahora le cedo la palabra a Carla Romero, quien nos guiará a través de los conceptos, retos y oportunidades del alcance 3 y nos mostrará cómo podemos con Intertech implementar prácticas robustas para su medición, reporte y reducción. Perfecto, bueno, muchísimas gracias Camilo por esa introducción. Buenos días a todos. Aquí me escuchan bien y me oyen bien. ¿Todo en orden? Se escucha muy bien. Perfecto. Bueno, Diana, ¿cómo estás, Diana? ¿Cómo te ha ido? Bienvenidos a todos. No sé si Diana nos quiere hacer una introducción de algún aspecto puntual. Tienes la mano arriba. ¿O estabas verificando? Bueno, bien. Listo, bueno, señores y señoras, bienvenidos a nuestro webinar, donde en este tiempo que vamos a utilizar de 1 hora hasta las 11 de la mañana, vamos a hablar de cómo hacer para incluir ese alcance 3 de la huella de carbono tan conocido, tan afamado, pero que es de lo más complejo que hay, incluirlo en nuestra emisión de gases de efecto invernadero. Por eso es que hoy estamos hablando de la huella de carbono, qué hago con ese alcance 3, y de la matriz de significancia hacia la acción. ¿Por qué? Porque la matriz de significancia es el inicio de llegar a la acción de la inclusión de las emisiones o fuentes de emisión que tengamos de alcance 3 en nuestra compañía, que son todos esos proveedores que hacen posible que la operación de nuestra compañía funcione correctamente, pero que no tenemos control absoluto de ellos, ¿no? Nosotros tenemos contratos, tenemos una serie de compromisos con ellos para que funcione de cierta manera, pero debemos incluirlo después en nuestra huella de carbono. Así que por eso es que vamos a hablar de la matriz de significancia como ese inicio para poder tomar acción sobre el alcance 3. Bien. Entonces, vamos a hablar hoy esta es nuestra agenda, vamos a tener un contexto general básicamente de qué es la huella de carbono para recordar, como siempre es bueno que todos tengamos la misma información para partir ahí sí, hablar del específico. Vamos a hablar de categorías de reporte, vamos a hablar de la matriz de significancia y esos criterios de valoración que nos van a permitir priorizar para llegar a incluir el alcance 3 en nuestra medición de gases de efecto invernadero. Todas las preguntas que tengan, por favor, las van escribiendo en el chat y al final vamos a tener un espacio para responder esas preguntas puntuales respectivos a nuestro tema. Entonces, básicamente y en contexto, ¿de dónde sale todo esto y por qué las compañías empiezan a hablar de este tema? Empezamos a hablar en el 1992, empieza la Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas
Y esa convención marco es donde por primera vez el mundo entero, los 193, en ese momento 194 países del mundo, dijeron, si tenemos un problema, lo aceptamos como una realidad y se llama cambio climático. Pero de ahí a la acción pasó un rato. Y ese rato es que pasó hasta el 2005. 2005 donde firmamos todos el protocolo de Kioto. Todos los países miembros de las Naciones Unidas firmamos, a excepción de 2 o 3, firmaron el protocolo de Kioto, donde nos obligamos por primera vez a tomar acciones puntuales para reducir ese impacto en la naturaleza que al final nos estaba impactando negativamente a nosotros, ¿no? Pero ese protocolo no es un secreto, todos sabemos que el protocolo no le fue muy bien, no llegamos a los objetivos puntuales y por eso se acabó el protocolo de Kioto, pero no murió ahí toda la intención. Quedamos entonces en el Acuerdo de París. El Acuerdo de París, que es como la continuación del protocolo de Kioto, pero si se dan cuenta y es en el nombre de estas reuniones de Naciones Unidas, que empieza a darse cuenta de cuál es la intención de esa reunión. La primera es convención. En la convención uno habla sobre un tema, pero no toma decisiones, precisamente. En la segunda dice protocolo. Aquí ya es un protocolo que debo seguir para lograr un objetivo. No se logró, pero ahora estamos en el acuerdo. El acuerdo es un acuerdo de voluntades. Entonces, ¿qué quiere decir eso legalmente? Que los países se obligan voluntariamente a hacer a lograr un objetivo, hacer unas acciones tanto de mitigación como de adaptación al cambio climático. Esto se firmó en el 2016 y desde el 2016 a hoy estamos en ese plan de acción que tenemos conjuntamente. Dos objetivos puntuales, 2030 y 2050. En el 2030, que queremos reducir los gases de efecto invernadero al menos a la mitad de lo que se produce hoy. Y 2050 buscamos ser carbono neutrales. Cuando digo buscamos es todos los países del mundo, ¿no? Por lo tanto, Colombia y pues todos los países de Latinoamérica se pusieron unas metas específicas para lograr esa carbono neutralidad y para lograr la reducción de emisiones. Pero todo siempre enmarcado en algo que se llama la responsabilidad común, pero diferenciada. La responsabilidad común es todos tenemos un problema común que se llama cambio climático y ya todos sabemos desde la Convención Marco, pero la responsabilidad es diferente porque no es lo mismo lo que aporta China, lo que aporta Estados Unidos, a lo que aporta Colombia, México, Perú, Honduras, o lo que aporta Eritrea y Senegal, ¿no? Estamos hablando de unas emisiones totalmente diferentes a las de Colombia y las de Francia. Así que la responsabilidad es común, pero cada uno tiene una responsabilidad diferente por el impacto también que está aportando a ese problema común. Así que como contexto, aquí llegamos de por qué es que estamos hablando de la huella de carbono, de los gases de efecto invernadero, porque unos acuerdos internacionales que nos obligamos voluntariamente a cumplir. ¿Y por qué? Porque tenemos un ranking, aquí Colombia no está, aquí si ven no hay ningún país de Latinoamérica, pero tenemos el ranking de cada uno de los países que emite más en el mundo. Y aquí está, pues no era raro pues ver a China encabezándolo, ¿no? Todos tenemos por ahí de pronto alguna noticia donde China es quien más contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo. Cada año todos aportamos 30, más o menos 36.000 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. ¿Eso qué es lo que hace? Se acumula en la atmósfera y al acumularse en la atmósfera nos hace un efecto invernadero, como cuando uno entra a un invernadero donde se siembran tomates, lechugas, y hay un calor que no puede salir, que le funciona para crecer a esos vegetales. Pero cuando eso pasa en el mundo, pues no funciona igual. Funciona en unas partes para que aumente la temperatura a niveles que no se pueden controlar y en otras para que ese contraste, el planeta tratando de tener el equilibrio, empiece a enfriar otros lugares mucho más de lo que los humanos estamos capacitados para soportar.
Así que toda esta cantidad de gases de efecto invernadero, pues son por nuestras actividades. Está China de primero, Estados Unidos de segundo, hay una gran diferencia ahí, tampoco es raro pues verlo porque China es nuestra industria mundial. India de tercero, Rusia, Japón, Irán, Alemania, Corea del Sur, Indonesia y Arabia Saudita. Ese es el ranking del top 10 y uno diría entonces, si Colombia o países de Latinoamérica no están, pues yo no tendría mucho de qué preocuparme. Pero claro que sí, aquí sí tenemos un ranking donde sí estamos nosotros y está Colombia, primero Brasil, país más grande de nuestro grupo, también era de esperarse, sigue México, Argentina, Venezuela y Colombia. Cuando vemos que Colombia tiene el 0,6% de las emisiones de gases de efecto invernadero que hay en el planeta. Uno diría, pues es muy poco, ¿no? Pero ese 0,6% representa 300 millones de toneladas. Así que pues no es tampoco tan poquita la cosa, ¿no? Tenemos una obligación de reducir el 50%, nos obligamos en el Acuerdo de París voluntariamente a reducir el 50% de esas emisiones. Y nos obligamos a lograr en el 2050 la carbono neutralidad. Estamos en el 2025, nos faltan 5 años, bueno, el 25 ya está llegando a sus últimos meses y tenemos 4 años para poder lograr esa mitad de reducciones. Y pues 2050 tampoco está tan lejos en el panorama, así que hay que tomar acción inmediata. Aquí también vemos Perú, vemos Bolivia, Paraguay, Ecuador y Chile, como el ranking del top 10 de los que contaminamos de esta parte del planeta. Colombia al estar ahí, pues Latinoamérica al estar ahí, tenemos un compromiso y ese compromiso aquí, cada país es para que ustedes vean, de pronto no lo van a leer muy específicamente, pero es para que se den cuenta y vean acá que cada país alzó la mano y dijo, mi huella de carbono es tantas toneladas de CO2 al año y yo me comprometo a reducir en X porcentaje. Entonces Brasil dijo, yo me comprometo en el 43% de mi huella de carbono, pero dijo, yo voy del 20 al 30. Del 20, si voy solo, con mi propia plata, voy a reducir 20, pero si la comunidad internacional me ayuda con plata, logro hasta el 30. Y así cada uno, México 25 solo, pero con plata de ayuda internacional vamos al 40. Colombia al principio dijo, me comprometo al 20, si me ayudan el 30, pero hace 3 años más o menos alzó de nuevo la mano y dijo, me comprometo con ayuda al 51. Y hizo su compromiso ya firmado como ley. Así que cada país, aquí están los latinoamericanos, pero cada país del mundo alzó la mano y dijo, este es mi compromiso. ¿Qué pasa? Al alzar la mano y decir, este es mi compromiso, lo vuelve ley en el país. Cada uno hace una ley, va al Congreso, se aprueba y se vuelve una obligación total. Entonces, ¿qué sucede ahí en ese punto? Pues empezamos a hablar de cuál es la herramienta que nos permite lograr ese objetivo. Y esa herramienta, pues, es la huella de carbono. ¿Cómo cuantificamos, no contabilizamos la huella de carbono a nivel país? Claro, que ya lo estamos haciendo, pero a nivel empresa, a nivel regiones, a nivel ciudades, y todos estamos en ese camino de hacer esa huella de carbono. Ya muchos entendemos que la huella de carbono es una herramienta de gestión empresarial que nos permite tomar decisiones para crear valor. Y esto no es solo un cuento, ¿no? Esto es cuando ya lo llevamos a la realidad y tenemos una lista de fuentes de emisión en nuestra compañía y nos damos cuenta que necesitamos los datos puntuales de cada una de esas fuentes de emisión, que nos va a resultar en un número, en toneladas de CO2 equivalente. Cuando cuantificamos, hacemos como una revisión de la cadena de valor también y empezamos a darnos cuenta de dónde hay fugas.
Y cuando nos damos cuenta dónde hay fugas, podemos tomar acciones para gestionar empresarialmente lo que estoy haciendo mal, entre comillas, pues no me había dado cuenta, o que lo puedo hacer mejor de lo que ya lo estoy haciendo, y así le creo valor a la compañía. Recordemos que toda fuente de emisión tiene que ver con un recurso económico que le estoy inyectando a la compañía. Así que si yo estoy utilizando diésel, gasolina, por ejemplo, y yo puedo hacer una reducción en ese ítem, voy a hacer una reducción económica. Así que eso va ligado total y directamente a nuestra gestión que podemos hacer con la huella. Y la huella entonces tiene unas metodologías, unos estándares, y usualmente la mayoría de países del mundo y de empresas lo hace con la metodología del IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de las Naciones Unidas. Ellos fueron los que nos dieron la metodología. Después llegó el Greenhouse Gas Protocol, que se ciñe directamente con el IPCC y nace después la 14064. La 14064 es una norma ISO de reporte. No es una metodología, porque si uno la lee, se da cuenta que nos dice expresamente, mida y cuantifique los gases de efecto invernadero con una metodología aprobada, que sería una Greenhouse Gas Protocol o un IPCC. Pero acá hay un pequeño y muy importante tinte, y es que la ISO, al ser una norma que nos dice utilice una metodología, sí me está diciendo cómo lo debo reportar. Hágalo con la metodología que usted elija, pero cuando termine, agrúpelo como yo le digo, eso sí. El Greenhouse Gas Protocol también tiene un estándar de reporte que tiene 15 categorías. Pero cuando yo quiero seguir hacia esa línea meta de carbono neutralidad, si yo tomo la vía de reportar con el Greenhouse Gas Protocol, ahí me toca frenar, porque no voy a poder verificarme. De hecho, la misma norma, el mismo estándar Greenhouse, dice, yo no soy un estándar verificable. O sea, nos da una directriz, pero no lo verifica. Mientras que la ISO sí tiene una norma, la norma 14064, que en su parte 1 nos dice cómo reportar, y en su parte 3 nos dice, esta norma se verificará con la parte 3. Así que aquí sí es importante que tengamos claridad que la metodología la podemos elegir como queramos, pero el estándar de reporte, si queremos ir hacia la carbono neutralidad y ser verificados bajo estándares internacionales, debo reportarlo bajo la ISO 14064. Y ese reporte está aquí resumido. Tenemos una categoría 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Antes, no antes, perdón, en el Greenhouse se habla de alcances. Alcance 1, 2 y 3. Cuando hablamos de categoría 1, es lo mismo que alcance 1, pero estamos hablando de todas las emisiones directas de la compañía, de lo que yo soy dueña en la compañía, de lo que yo manejo y controlo. La categoría 2 o alcance 2 es lo mismo. Emisión indirecta. Ya cuando hablo de indirecta, no está produciéndose en mi compañía. Ya salgo de la compañía y afuera de mi compañía lo producen para mí y yo lo uso, lo que sea que vaya a usar. Cuando es categoría 2, estamos hablando de energía. La energía se produce afuera, yo la compro. Y aquí la voy a reportar en la parte 2. La categoría 3, 4, 5 y 6 es lo que se hablaba como alcance 3. La categoría 3 habla de lo que está afuera, emisiones indirectas, pero por el transporte que yo contrato para mi operación. Quiere decir, vehículos sean marítimos, vehículos aéreos, vehículos terrestres, que no sean propiedad de la compañía. Y ahí los voy a incluir. La categoría 4, todas las emisiones indirectas causadas por los productos o servicios que yo utilizo. El papel que compro, la materia prima que compre, lo que sea que esté comprando. No la produzco yo, pero sí la uso.
los residuos sólidos, aguas residuales que llevo a un tercero para que haga tratamiento, eso es mío, pero lo estoy llevando a un tercero para que ese tercero afuera de mi compañía haga el tratamiento de mis residuos. Entonces, eso iría en la 4. Y en la categoría 5 van indirectas, de nuevo afuera, pero después de que yo tengo ya mi producto. Por ejemplo, si yo tengo un producto de barriles de petróleo, entonces barriles de crudo salen de mi compañía ya como producto y entonces yo puedo cuantificar o contabilizar cuál va a ser el impacto después para su uso. Pero yo ese uso lo va a hacer un tercero. Si tengo cómo, no todos los productos o servicios van a poder ser cuantificados. Pero si tengo cómo hacerlo, me voy a ir a la categoría 5 y lo voy a reportar en esa categoría 5. La categoría 6 son emisiones indirectas de nuevo afuera, pero como la norma lo dice, que son provenientes de otras fuentes que no pudieron ser categorizadas en ninguna de las otras 5 categorías anteriores. Por ahora, no conozco y hemos hablado ampliamente con varios cuantificadores de huella de carbono. No conocemos aún qué va en la categoría 6. De hecho, la norma tampoco tiene ejemplos puntuales, porque si uno está categorizando correctamente, de la 1 a la 5 caben todas las categorías. Pero, ¿qué nos trae esto acá? Que las categorías de la 1 a la 6 vienen siendo lo mismo de alcance 1, 2 y 3. Y nos vamos a concentrar hoy en lo que usualmente no podemos hacer con facilidad en las compañías, y es ese alcance 3, ese afamado alcance 3. Alcance 1, 2 o categoría 1 y 2, casi todas ya los tienen masterizadas, ya lo han incluido. ¿Por qué? Porque tengo control de ellas en su mayoría y el tema energético es muy fácil de saber yo de dónde compro la energía. Pero en la parte 3, 4, 5 y 6, cuando yo no tengo control de las finanzas de la otra compañía o no tengo poder de decisión en esa compañía, claramente, pues tampoco puedo llegar a exigirles información tan fuerte frente a sus datos. Pero aquí es donde llegamos a empezar a hablar del tema de cómo hacemos para incluir este alcance 3 como categorías que ya vimos. ¿Cómo lo logramos? Para empezar a incluirlo en nuestro inventario para que nos quede completo el panorama de nuestra huella de carbono. Sobre todo porque en la mayoría de compañías la magnitud más alta en emisiones se da por los proveedores. Así que es importante que sepamos qué debemos hacer. ¿Y qué debemos hacer? Debemos generar una matriz de significancia para priorizar las fuentes de emisión. Priorizarlas es totalmente importante porque a veces el mundo de los proveedores que tenemos con la compañía son tantos y tan grandes que no voy a poder nunca abarcarlos todos de un solo golpe, pues de una sola intención y si es la primera, menos. Así que debo empezar a priorizar. La matriz de significancia es en la norma ISO 14064 un debe, no un puede o si quiere o si le parece. No, no, este es un debe hacerse. Anteriormente, ¿qué nos decían? Nos decían, usted puede incluir alcance 3. Puede. Entonces, si quería, lo hacía, si no, no. Ahora me dice, debe incluirlo. Y debe hacer una priorización, pero debe evaluar cuáles son las fuentes de emisión que usted va a incluir. Por eso es que vamos a hablar de la matriz de significancia y cómo eso nos ayuda a ir un paso a paso para lograr priorizar realmente esas emisiones. ¿Qué es la matriz de significancia o ese proceso de análisis de significancia? Es un proceso que nos ayuda a determinar cuáles o qué fuentes de emisión son las que voy a incluir en el inventario, pero teniendo en cuenta cuáles son relevantes para el oficio o el core de mi compañía y cómo las debo priorizar en mi inventario. Así que primero debo hacer una identificación de fuentes de emisión. ¿Qué hago? Hago un recorrido por mi compañía
hablando con los dueños del proceso en cada uno de los puntos, indagando qué materias primas uso, cómo se transforman, si es el caso, si es industrial, y a dónde termina, dónde finaliza su ciclo, si genero residuos con ese proceso o no, y empiezo a ir el paso a paso desde que compro hasta que sale de mi compañía. Y empezamos a hacer esa indagación puntual. ¿Para qué? Para identificar cuáles son las fuentes de emisión que estoy teniendo en mi empresa, alcance 3. Alcance 1 y 2, sí, pero alcance 3 con mayor intensidad. Y empiezo a identificar no solo las fuentes, sino también los sumideros. Puedo tener sumideros, puedo tener áreas de conservación que estoy arrendándole a un tercero, puedo tener áreas de reforestación que le estoy dando unos árboles a un tercero. Tengo que identificar cómo hago para llegar ahí. Y además tengo que identificar cuáles son mis principales proveedores. Porque, por ejemplo, hay una empresa que puede tener 5.000 proveedores. Pues no vamos a poder trabajar con los 5.000 proveedores en la primera intención de incluir el alcance 3, claramente. Pero sí vamos a poder priorizarlos. Entonces, ¿cuál es el proveedor? Vamos a ponerle unos criterios. ¿Cuál es el proveedor que más me vende al año en plata? Listo, a ese lo voy a tomar como una priorización de mis proveedores. ¿Cuál es el más importante? Si ese proveedor no me vende más, yo tengo un problema productivo. Con ese vamos a hablar. Vamos a identificar en la cadena de valor cuáles son o cuál es el proveedor más importante en nuestro proceso. Después de eso, de tener mi lista, básicamente es una lista, pueden usar Excel o lo que ustedes quieran, hacen una lista de esos proveedores. Después entonces vamos a definir unos criterios de significancia, que ahorita ya vamos a hablar de eso. Y esos criterios es cómo voy yo a evaluar esas fuentes de emisión que identifiqué. Acordémonos que la matriz solo va a aplicarle a las indirectas. A las directas no, porque las directas las debo incluir. No puedo priorizar, revisar, no, esas deben estar. Mientras que las indirectas, ahí sí les voy a aplicar ese análisis de cuáles son las que voy a incluir. Entonces, esos criterios debo definirlos para analizar, más no para excluir. Y lo digo porque así lo dice la norma y porque a veces uno ve que hay empresas que entonces listan una serie de documentos, de criterios, perdón, donde esos documentos lo que hacen es excluir fácilmente varias fuentes de emisión. Esa nunca debe ser la intención debe ser analizarlos. Tercer paso, aplicar un umbral de significancia. Entonces yo voy a determinar del 5% hacia abajo no las incluyo, o del 10% hacia abajo no las incluyo, o del 50% no incluyo, o el criterio que nosotros queramos. ¿Qué pasa aquí? La norma nos dice, haga un análisis de significancia, donde puede incluir X, Y, Z criterios, que ahorita les muestro, pero no me obliga a que sean excluyentes a otros. Dice, cada compañía puede incluir o no más criterios según su interés. Y cuarto, clasifico y priorizo, ya según lo que me da esa matriz. Entonces, digamos, identifique transporte terrestre de empleados en modelo aéreo, ¿no? Entonces, tiquetes aéreos. Yo voy a determinar con mis criterios si es relevante, si tengo esa información o no, si voy a tomar decisiones frente a esto o no, si puedo hacerlo. Y si dice que no, mi análisis, pues yo voy a excluirla. Pero si dice que sí, la incluiré. Ahí, entonces ya clasifico y priorizo. La fuente aérea la incluyo. La fuente de transporte terrestre, no tengo información, no la incluyo. La fuente de transporte de empleados la quiero incluir, pero todavía no tengo la información. Entonces voy a monitorear. ¿Con qué objetivo? De empezar a hacer un plan para tener la información más adelante en 1 año, 2 años, lo que ustedes determinen. Y así voy
ya teniendo lo que voy a incluir en mi inventario y lo que no. No puedo incluir todo la primera vez. Es imposible, primero, y segundo, si se meten en eso, tendría que dedicarse un grupo entero completo a solo a hablar con los proveedores y a conseguir la información, cosa que usualmente en las compañías pues no está disponible ese personal ni los recursos para hacerlo. Así que hay que hacer un plan para ir consiguiendo la información para lograr tener ese análisis, ese resultado que es la matriz. Entonces, lo que les hablaba del segundo paso, primero identifico, pero después tengo que poner unos criterios, elegir unos criterios de significancia. Acá les traigo unos, pueden incluir ustedes los que quieran, pero estos son los que nos habla la norma y los que la experiencia nos ha permitido entender también que estos criterios nos ayudan realmente a hacer un análisis muy concreto de significancia. Así que está el nivel de influencia en las decisiones, el segundo es el acceso en la información, tercero es la actitud de los datos, cuarto la relevancia, quinto el potencial de mejora. Cuando yo tengo un nivel de influencia en la decisión, yo creo que me voy a preguntar, si la emisión es indirecta, o sea, la compañía es otra, no soy yo, sino es un proveedor mío, ¿yo qué nivel de influencia tengo en las decisiones que pueda tomar esa compañía? Por ejemplo, yo le puedo decir a la compañía que en vez de diésel use gas natural. La compañía me va a oír, la compañía lo va a analizar o la compañía me va a cerrar la puerta y me va a decir, olvídese, no voy a hacer ningún cambio. Ese es el análisis que tengo que hacer, pero con cada proveedor, ¿no? Porque puede ser que un proveedor me diga que claro que sí, que lo tiene entre sus planes, y el otro me diga, olvídese, no me interesa hacer ningún cambio por ahora. Ahí es donde empezamos a hacer el análisis. El análisis no puede ser genérico. El análisis debe ser puntualizado por proveedor y por fuente. Es un trabajo arduo, pero que si se hace bien, nos va a quedar la matriz divinamente para poder realmente usar esa información para tomar decisiones. La huella de carbono es para tomar decisiones. Si la huella de carbono no nos sirve para eso, pues no nos sirve para nada. Y si no nos sirve para nada, pues uno no debe invertir tiempo en algo que no le sirve. Así que por eso es que esto debe ser muy concreto y un análisis a fondo de lo que tengo y lo que no. Entonces, nivel de influencia en la toma de decisiones. Segundo, el acceso a la información. ¿Tengo la información? Porque yo puedo pensar que sí, pero cuando le hablo al proveedor, el proveedor dice, no tengo ningún tipo de control de eso. O tengo datos que no me sirven para medir la huella. Así que tengo que preguntar expresa y concisamente al proveedor si tiene o no información, diciéndole unidades de medida, necesito galones, necesito kilómetros, necesito toneladas de materia prima. No genérico, sino vamos a recibir información genérica. Es importante que vayamos punto a punto. Si no la tengo, pues voy a excluirla, ¿no? Porque si no tengo dato, está difícil la medición. Tercero, la exactitud del dato. Me entregan un dato, pero, y lo pongo como ejemplo que es real, enero, 20 galones, febrero, 20 galones, marzo, 20 galones. Hombre, por más casualidad del destino, nunca gastamos los mismos galones todos los meses. ¿Qué nos hace pensar eso? Que ese dato es promediado. Así que tenemos que evaluarlo desde esa. ¿Tenemos datos de promedio? ¿Tenemos datos extrapolados? ¿O tenemos datos exactos? Según eso, vamos a valorar esa exactitud del dato. ¿Está bien? ¿Está regular? ¿O realmente baja la calidad de ese dato? ¿Tenemos dato primero? Después, ¿ese dato nos sirve realmente? ¿O es demasiado promediado? Cuarto punto, la relevancia. ¿Incluyo esa fuente de emisión y esa fuente de emisión me va a servir para algo adicional? Por ejemplo, ¿me va a servir porque hay una exigencia legal en otro país o en mi propio país? Si sí es una exigencia legal, hombre, incluyámoslo, ¿no? ¿Es una exigencia contractual? ¿Me está pidiendo un cliente puntualmente que yo tenga en cuenta los empaques de mi producto?
sí, pues incluyámosla, ¿no? Porque pues tenemos una relevancia importante. Si la dejamos por fuera, el cliente que tenemos nos va a decir, bueno, ¿y dónde están sus empaques? No, no los incluí porque en la matriz no tenía datos. Hombre, tenemos que tener un soporte al menos, que esa matriz realmente sí nos servía para tomar la decisión sobre la relevancia de esta fuente. Y hay otras partes interesadas en el comercio internacional. Ahora hay muchas empresas que empiezan a tomar esto como algo muy serio y algo muy relevante para para hacer negocios regionalmente con los países. Así que entramos a evaluar también esas fuentes que identificamos con la relevancia como criterio. Y el último, el potencial de mejora. Si yo estoy haciendo esto para tomar decisiones, yo debería analizarlo también desde cuánto puedo mejorar ese proceso que tiene incluido la fuente de emisión que identifique. Que son realmente las fuentes que tienen una reducción efectiva, que me van a permitir más adelante lograr una reducción significativa en mis emisiones año a año y ir caminando hacia esa carbono neutralidad. Estos son unos criterios, pero hay muchos más. Ustedes pueden también tener sus propios criterios. Pueden buscar los criterios que en la norma en el anexo nos dan, en la norma en el anexo B, si no estoy mal, pero bueno, y si estoy mal, es un anexo de la norma ISO 14064 que habla solo de los criterios de significancia y hay otros criterios que nos ayudan ahí. Hay uno que es de magnitud, qué tantas emisiones tengo de una fuente de emisión o de otra. También nos habla del riesgo que tengo de esa fuente de emisión y otras cuantas más que puedo incluir. Al tener entonces mi lista de fuentes de emisión y segundo, tengo la lista y tengo mis criterios que les voy a aplicar, debo ponerle una calificación a ese criterio para poder evaluar o valorar cada fuente, ¿no? Entonces, nivel de influencia de las decisiones. Voy a tener una valoración. Puedo tener una que sea cuantitativa y otra que sea cualitativa. Quiero que sea cualitativa, entonces tengo una baja, medio, alta. Bajo nivel de influencia, medio nivel de influencia, alto nivel de influencia. Si tengo una numérica, 1, 5, 10, que finalmente va a ser correlacionada con bajo, media, alta, ¿no? Y así con cada uno de mis criterios, pero siempre tengo que tener una valoración para los criterios que le voy a aplicar a la fuente de emisión. Como resultado, ¿qué voy a tener? Una matriz documentada de significancia con criterios efectivos y objetivos que nos van a permitir decir cuáles son las emisiones que voy a incluir en mi inventario. Voy a tener una justificación de las fuentes de emisión que tengo en el inventario para los verificadores externos. Cuando yo estoy en un proceso, ya mido la huella de mi compañía y la compañía quiere ir hacia la carbono neutralidad. ¿Qué debe hacer? Debe verificarse. Y si se quiere verificar, pues debe llamar a un tercero. Y ese tercero entra. El tercero, entonces, Intertek dice, vamos a revisar que su inventario está bien hecho. Nos entrega un inventario, nos damos cuenta que excluyó una serie de fuentes de emisión. Cuando se excluyen fuentes de emisión, inmediatamente la pregunta es, ¿dónde está su análisis de significancia? Aquí es donde vamos a tener la respuesta, aquí está. Y a ese análisis de significancia, la justificación de la exclusión de las emisiones. Y no es que yo las excluí porque no quise, ni las excluí porque se me olvidó, sino que las excluí porque hice un análisis objetivo, claro y puntual, que me dijo que hoy no las puedo incluir. Así es que esa es la línea de la matriz. Y tengo el enfoque de las fuentes de emisión con mayor contribución y relevancia estratégica para incluir en mi inventario y para tomar decisiones. Piensen siempre, y uno lo hace en su vida, ¿no? Si yo no voy a hacer ejercicio porque, sin saber por qué, yo hago ejercicio porque quiero mejorar mi salud, o hago ejercicio porque quiero estar más guapo, o hago ejercicio por alguna
cosa puntual. Uno no lo hace porque sí, uno no hace nada porque sí, de hecho. Así que las decisiones empresariales tampoco deben hacerse porque sí. Así nos están obligando, así sea una obligación. Hoy en Colombia no lo es, pero si fuera una obligación en alguno de nuestros países, porque en toda Latinoamérica no es una obligación, pero si en algún momento, que próximamente lo será, se vuelve una obligación, vamos a tomar esa obligación como una oportunidad para mejorar nuestras decisiones y crearle valor a la compañía. Hoy muchas compañías están haciendo esto juiciosamente y han logrado aumentar sus ventas y sobre todo a clientes de afuera, porque esto sí es muy obligatorio, es muy relevante fuera de nuestro continente. Así que pues, Europa está tomando esto muy puntualmente. De hecho, varias importaciones no las reciben si no tienen ya identificadas sus fuentes de emisión de alcance 3 y pues obviamente su inventario de alcance 1 y 2. Así que este es el abrebocas, obviamente, de cómo se logra hacer ese paso a paso, de el camino hacia tomar acción frente al alcance 3, que es tan importante para nuestra emisión de gases de efecto invernadero, nuestro inventario, y que nos quede completo el panorama para tomar decisiones y lograr claramente el objetivo de reducción que nos impongamos. Bien. Por ahora es la información que les queríamos traer, que sabemos que es importante porque muchas compañías y por la experiencia de Intertech en el campo, en otros países y en Colombia, nos damos cuenta que ese es un freno muy fuerte que tiene, es un muro que tienen las compañías cuando están haciendo esta huella de carbono y es cómo hago para incluir ese alcance 3. Y el cómo hago es hacer la matriz de significancia. Sin matriz de significancia, se los garantizo que no van a lograr incluir el alcance 3 de manera correcta. Así que bueno, muchísimas gracias por su atención. Veo ahí que hay varias preguntas, así que bueno. Carla, pues como siempre, muchísimas gracias. Nos encanta contar con tu apoyo para compartir esta información valiosa. Antes de pasar a responder las preguntas, les recordamos que nuestros programas de formación cubren todos los aspectos para profundizar cada uno de los alcances comentados. Será un gusto pues apoyarles en estos servicios, bien sea de capacitación como en el mismo proceso de verificación de gases de efecto invernadero. Tenemos varias preguntas, vamos a responder un par de ellas. Inicialmente, me gustaría en la siguiente diapositiva para que Carla puedas compartir los datos de contacto, de manera que si hay algún aspecto que no se alcanza a resolver en este espacio o si ustedes posteriormente quieren hacernos una consulta o validar los servicios, con muchísimo gusto podremos hacerlo a través de mi persona.